Saludos desde la República de Panamá para el mundo. La programación consiste en conversando y educando. Tenemos temas de prevención, psicología, educación, políticas y noticias de la República de Panamá, puente del mundo, corazón del universo. Buenas noches, estimados radioescucha. Este es su programa radial Conversando y Educando con Elvia Quintero. Saludos. En el día de hoy vamos a hablar sobre situaciones en Panamá. Niñas embarazadas en Panamá. Los indocumentados extracontinentales y cubanos. Pobreza extrema. Los pobres de Panamá. Es conocido a través de noticias e investigaciones que se han hecho aquí en Panamá sobre toda esta situación de niñas embarazadas en las escuelas del país. La gran mayoría de ellas oscilan entre los años de 9 años a 18 años. La gran mayoría vienen de hogares disfuncionales. Es por eso que tienen poca orientación en el hogar. No hay ayuda tampoco en las escuelas, ya que no se da una educación sexual debidamente. Es un problema que agrava cada día en este país. Los indocumentados extracontinentales y cubanos son aquellos que llegan diariamente a este país, cada vez más y más, afectando algunas situaciones a los ciudadanos de este país. La pobreza extrema que existe todavía en algunos sectores de Panamá. Se le dice pobres a las personas que para alimentarse tienen solamente $2 al día. Estas personas no tienen trabajo, no tienen vivienda y tampoco tienen un hogar estable. Espero que les guste este programa. Muy buenas noches, estimados radioescuchas. Este es su programa Educando y Conversando con Elvia Quintero. Saludos. Hoy tendremos 3 temas a desarrollar y conversar. Situaciones en Panamá. Niñas embarazadas, indocumentadas
y miseria en algunas regiones de nuestro país, es importante que todos conozcan nuestra ardua investigación. He recorrido todo el país y he conversado con personas que están afectadas en estos problemas que hemos mencionado. A ustedes, a las conclusiones y pensamientos de algunas personas y el mío propio. Es importante que el país tenga una visión de desarrollo continuo. Pero a esto le asumo las ganas de las personas, de algunas personas que quieren que este país progrese. Pero también tenemos que hay muchos problemas graves a los cuales tenemos que ponerle mucha atención. Como educadora he observado a niñas embarazadas en el colegio, a la cual siempre se presentan con algunos problemas y los docentes que la atendemos tenemos que solucionarle y aconsejar. Pero todo esto amerita a un solo problema, el hogar. A estos hogares disfuncionales, a las cuales siempre tienen muchos problemas, más que todo económicos, a la cual en algunos de ellos hay madres padres, al mal llamado madres padres, o sea, madres solteras, que tienen que salir a trabajar desde las 4 de la mañana y regresan a las 6 de la tarde o 7 de la noche a su casa, dejando a las jóvenes solas, algunas veces con algunos familiares como hermanos mayores, tíos, abuelos o en otras ocasiones totalmente solas. Estas niñas crecen sin orientación, solo la que reciben en el colegio, que no es toda la orientación que deben recibir, porque la educación se inicia desde el hogar. Estas niñas muchas veces invaden su hogar personas extrañas o amigos, siempre mayores que ellas, conocidos. Y como tienen una mala orientación, también mala información, en algunos casos ven muchas novelas que no son para su edad. Estoy hablando de niñas cuya edad es de 9 a 15 años, donde es la mayoría de estos casos que en cada 35 minutos a 45 minutos queda una niña embarazada en Panamá. Es un problema grande, donde todo el gobierno, la escuela y todos los personal que tienen con la educación, que tienen que ver con la educación, tienen que actuar y rápido. Continuaremos con este programa en la próxima sección.
Continuamos con el programa Conversando y Educando con Elvia Quintero. Como decíamos en el punto anterior, estas niñas de la cual hablamos, le falta mucho apoyo en el hogar. A veces pienso que es la madre la que tiene que conversar con sus hijas, decirle lo bueno y lo malo y lo que puede sucederle en un momento dado, que aprenda a defenderse, que aprenda a decir no cuando hay que decir no, y también a tener un poco de desconfianza, ya que si tienes una amistad con jóvenes mayores que tú vas a encontrar otro pensamiento que no es el mismo tuyo, ya que si son personas maduras, te ven como una mujer, no como una niña. Entonces es importante decirle eso a la niña. También la escuela juega su rol, los maestros, los profesores, todos tienen que colaborar, tienen que decirle a los niños que hay que tener cuidado, más que todo las niñas. Y hablar que la vida tiene su proceso, todo a su debida edad, que aunque las hormonas se elevan en esa edad, hay que saber controlarse, y que todo no es color de rosa, que el que se equivoca paga por sus consecuencias, pero es muy poco el tiempo en las escuelas para hablarle de estos temas a los niños, más que todo a las niñas. Y se deja de largo, de largas y largas, hasta que la niña sale del colegio y no ha aprendido nada sobre lo sexual. ¿Cómo cuidarse sexualmente? Entonces, las niñas, más que todo, pasa esto en Panamá por ignorancia. Las madres que tienen como un tabú de hablarle a la niña cuando se desarrolla del tema. ¿Cuál es esa transición de niña a mujer? Es un tabú para las madres aquí en Panamá. Muy pocas son las que le hablan a sus hijas sobre todo esto que estamos conversando. Por lo tanto, en Panamá se necesita una fuerte educación del tema, sobre el tema, a todos los jóvenes de este país. Y también poner mano dura a aquellos hombres que se complacen y a veces satisfacen sus apetitos sexuales con las niñas. Es un tema delicado y a veces el gobierno no lo quiere aceptar, que esto está pasando en Panamá, porque es el gobierno el que pone las pautas, que hace el control, el que vigila, ¿verdad? El que educa al pueblo, porque son ellos los que tienen las medidas, las leyes, ¿verdad? Y todos los ministerios están involucrados en esto. Educar a nuestras niñas desde el principio. A veces yo siempre critico que hay madres que visten a las niñas como si fueran una mujer. Incluso casi la desnudan. Vestirlas y la ponen a bailar como si de una manera totalmente de una persona adulta. No es agradable, pero hacer ver que la niña crezca antes de tiempo, y siempre lo he dicho, es por ignorancia. En nuestro país
muy pocas madres alcanzan un nivel cultural elevado por muchas circunstancias, a la cual hablaremos en otro tema en programas posteriores. Con el tema que agrava la situación aquí en Panamá, niñas desorientadas. Al llegar en Panamá, otro problema más grande, los indocumentados que por Sudamérica vienen subiendo más de 20.000 africanos. Hay que investigar de qué manera llegan a Sudamérica, quiénes los traen, cómo salen ellos de su país. Sabemos que es difícil porque es un trabajo que se tiene que dar entre estos países involucrados. Pero el comercio también tiene que ver en esto. Hay muchas formas delicadas que están utilizando, como esto de atravesar por más de 7 horas a 10 horas, largos tramos, y también por más de 10 días en algunos casos, y en otros casos hasta 3 meses caminando. Psicológicamente, cuando llegan al punto de la frontera con Panamá, están casi acabados, con hambre, con enfermedades. Algunos de ellos hasta mueren por el trayecto del camino. Y nuestro sistema policíaco, eso es lo que hacen hasta lo imposible por impedir su entrada, pero el recurso humano es muy poco. A mí me parece que si estas personas, según ellos, dicen que van a los Estados Unidos, ellos tienen ese interés en llegar allá. Esto para mí es como una invasión. Están invadiendo a nuestro país en estos momentos. Y también van a invadir a los Estados Unidos, porque esto, como se dice, son muchos. Y algo hay que hacer. Nuestro país no está en condiciones de recibir más personas, ya que no hay los medios para que ellos tengan una atención digna. Se nos va a convertir en un grave problema. Y esto nuestras autoridades tienen que verlo. No es agradable caminar por las calles, por ejemplo, de Darién, y ver a estas personas indocumentadas tiradas en el piso, con hambre, con desesperación. Algunos colegas que trabajan en Darién piden a gritos ya que cierren las escuelas, porque en cualquier momento se va a dar una situación grave. Usted sabe que los hombres y los animales se parecen mucho cuando sufren de hambre, cuando sufren de sed. Sus instintos son salvajes. Si esto llega a suceder en estas regiones, ya que se supera la cantidad de indocumentados en esta región a la cantidad de personas que viven en esa región, eso es un grave problema, a la cual hay que ponerle más atención. Yo recomiendo que las autoridades
y el gobierno panameño tiene que dar un poco, ya, parar con esto. Sabemos que es un poco imposible, pero pedimos ayuda a los Estados Unidos porque es para allá donde van. Estas personas, algunas de ellos tienen un nivel cultural elevado y otros apenas saben dar una firma. Esto me recuerda a mí en la época de los esclavos, cuando venían a América, y más que todo cuando llegaban a Panamá para la construcción del canal. Y también para la época de las colonias. Como que se está nuevamente repitiendo la historia. En este caso, dicen ellos que no se quedarán en Panamá, sino que van a los Estados Unidos. En Estados Unidos, la población, en algunos sectores, es muy vulnerable y hay muchos problemas. Pero si en cada día entran más de 20.000 personas con un objetivo de quedarse allá, será una nación invadida. Y si estas personas se nos quedan en nuestro país, será un país invadido, donde sus propios pobladores no podrán ni siquiera mandar ni hacer nada porque desapareceríamos como república. Porque este es un país muy pequeño. Es un país que tiene muchas necesidades. Yo le digo al presidente de la República, piense y actúe. Hay que darle solución a estas cosas. Esto es muy serio debido a que Panamá no es gran productor de alimento. Y si diariamente entran a nuestro país más de 10.000 personas, usted va a tener que enviar como diríamos, hacer un revisado en todo el país. ¿En qué lugares están en masa? ¿Y en qué casas y en qué barriadas se hospedan? Porque algunos de ellos se quedan. Son muy pocos los que se van. Y hay que tomar medidas. Como se crea el vecino vigilante. Así debe ser. El país entero debe estar vigilante. Y siempre hablar del tema, alertar a los panameños de que esta situación es difícil, ya que ellos van a necesitar de salud, de educación, de alimentación, de hospedaje y de todas las necesidades que se presenten. Van a querer una solución. Me preocupa todo este tema porque a mi recorrido por el país, en lugares muy remotos donde el campo, por ejemplo, de las provincias centrales, en el área de las provincias centrales, se ve mucha gente que no son de allí. Y últimamente están sucediendo muchos asesinatos en este país. Hay que tomar atención, mucha atención, ayudar a la policía, a informar, a decirles en qué lugares cada panameño se convierte en un vigilante para cuidar a nuestro país. Porque Panamá es ahorita mismo
la tacita de oro. Todo el mundo mira hacia Panamá y todo el mundo quiere venir a Panamá. Estados Unidos, todo el mundo quiere ir a los Estados Unidos y todo el mundo quiere trabajar en los Estados Unidos. Pero todo tiene sus límites y tenemos que cuidar a nuestro país. No podemos seguir abriendo la frontera y dejar entrar a toda clase de personas. Estoy muy de acuerdo con el gobierno de Costa Rica y de los países centroamericanos. Ya ellos tienen suficientes problemas con su pueblo. Hay muchas necesidades y las condiciones económicas no son favorables. ¿Cómo se van ellos a comprometer con tantas personas? Porque a esta invasión que se está dando en estos momentos. Es por eso que hago este llamado de atención tanto al gobierno de Panamá y al gobierno de los Estados Unidos para que vigilen y de alguna manera parar con el tráfico de personas, que es algo muy delicado, pero que si todos nos ponemos de acuerdo en América y hablamos en América, todos damos nuestro granito de arena, podemos ayudar a la situación. Al que se pueda emplear a las personas que son preparadas y quieran trabajar y se les puede ofrecer trabajo, se les puede dar, pero no a tanta, no en masa. No en masa. Porque a veces me preocupa. Entre ellos vienen muchos delincuentes que vienen con un pensamiento diferente y vienen entre ellos con ideas raras, con estas ideas de qué manera hacer entender pues a las personas de que ellos vienen es a matar en nuestros países. Es muy delicado este tema, que eso se lo dejo a la policía, pero hay que poner atención. Me preocupa el caso de la ISIS. La ISIS está regada por todo el mundo. ¿Y qué? Tenemos que tener un poco de cautela, porque entre ellos también vienen con ese pensamiento. Es por eso que estoy de acuerdo con ese revisado muy exhausto y severo. Y a las personas que llegan que no tienen el por qué estar en el grupo, deben de devolverse a sus países. Es un gasto para nuestra nación, pero hay que hacerlo. Panamá no está en capacidad de superar la población con comentados que lleguen a este país a superar a la población panameña. En otras palabras, si Panamá tiene 3 millones de personas, casi 4, pero de indocumentados y extranjeros hay 7 millones. ¿Qué hacer? Señor presidente, señores autoridades, todos tienen un deber en darle solución a los problemas. Y este es un problema que hay que solucionar. A veces es difícil. Panamá es un país de tránsito, es cierto. Pero cada vez que llega un barco y cada vez que por nuestras fronteras entra un extranjero, en su pensamiento es
plantar banderas en Panamá. Por eso tenemos grandes comercios. Se dice que la mayoría del comercio aquí en Panamá es de extranjeros. Y eso es así igual en Estados Unidos. Los grandes inversionistas son extranjeros. Pero tenemos que tener cuidado porque nuestro país es muy vulnerable. Y tenemos que tener en cuenta de que Panamá necesita ayuda en estos momentos y orientación y asesoramiento. Porque nuestros policías de las fronteras son muy pocos. Y ellos, por más que con el corazón y el alma quieran trabajar y hacer todo lo posible para que esto no suceda, recuerden que es un país donde más que todo el Darién son montañas y Panamá está abierto al mundo entero. Tiene entradas por todo el país, por los mares, por las fronteras y ni más ni menos. Los ejércitos en Panamá no podrían, tendrían que pararse uno al lado del otro en cada frontera para controlar esto. Pero es bastante lamentable lo que está sucediendo aquí en este país. En el caso de los cubanos en Panamá, no sé qué se puede hacer con ellos aquí. Diría pues que hay gente, algunos de ellos son muy bien preparados y tienen familiares en Estados Unidos. Algo tienen que hacer los gobiernos para que sus familias puedan entrar. Pero da tristeza verdaderamente cuando pasas por Cáritas, tanto dolor, tanto sufrimiento, con un sueño, con el sueño americano. A ellos se les tiene que hablar muy claro. Panamá tiene mucha necesidad, mucha gente que está desempleada, que es muy pobre, que no tiene ni para comer, que solamente come una vez al día y a veces nada, porque no tienen nada. La sequía ha acabado con toda su agricultura, con todos sus animales. No tienen nada. Por más esfuerzos que se hagan, hay muchos panameños que en estos momentos ni siquiera han desayunado. Es importante que a esos panameños se les dé la ayuda necesaria que hay que darles. Y si le damos la ayuda, le quitaríamos el pan a un panameño que en estos momentos no tiene nada que comer. Es difícil. Es una situación. Hay que darle una solución inmediata. Panamá no se puede hacer responsable de ninguno. Decía un docente del Darién, es que llegan, se instalan, tiran todo, desechos y vuelven al pueblo un tormento. Hacen sus necesidades en los patios, tiran la basura. Con esto digo, no tienen cultura.
y el campesino o el regionalista del Darién no puede aceptar que se le incomode su paso. No puede aceptar que le afecten todo su pueblo. Cuando se le llega cierta cantidad de personas, hay que ver que hasta el agua hace falta, me decía el docente. Todo. No se puede dar clases, no se puede impartir una clase con tanto ruido, ya que las escuelas las toman para descanso. Duermen, tiran las cosas. Es lamentable esta situación. Si pasas por Panamá, tienes que pagar. Yo recomiendo que en Panamá se den las visas para todos los extranjeros y evitar este problema. No podemos continuar en esto. Así que mi opinión es, señor presidente, haga una alianza con el gobierno de los Estados Unidos donde ayuden a cuidar nuestras fronteras porque estamos invadidos. Para mañana será tarde.